¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos a un nuevo video, continuando con esta preciosa serie titulada El deseado de todas las gentes, a la luz de la doctrina de Dios. Seguimos analizando este libro escrito por Elena de White, que nos cuenta sobre la vida de Jesús, y hoy la verdad es que traigo para compartir con ustedes un capítulo que es tremendo, que tiene mucho material, así que no quiero tomar mucho tiempo en la presentación, porque hay bastante para leer. Me costó mucho seleccionar lo justo y necesario para que podamos estar en el tiempo promedio que llevan estos capítulos, que son unos 20 a 30 minutos. Así que vamos a hacer todo lo posible para poder compartir estos textos seleccionados que nos ayudan a conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, por supuesto. La luz de la vida, ya el título nos hace referencia obviamente al Hijo de Dios, ¿no es cierto? Capítulo número 51. Recordamos que Jesús estaba en Jerusalén, enseñaba en el templo en ocasión de la fiesta de las cabañas, y acá es donde Jesús habla enseñando muy de temprano, ya uno de los últimos días de esta fiesta, y dice: yo soy la luz del mundo. Ya desde el Antiguo Testamento era una expresión que se había usado para referirse al Mesías, por lo tanto, entendían perfectamente que cuando Jesús estaba diciendo soy la luz del mundo, se estaba autorreferenciando como el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Pero es interesante este primer párrafo que señalé, que nos habla un poco de la fiesta de las cabañas, y nos dice que esta ceremonia estaba destinada a conmemorar la columna de luz que guiaba a Israel en el desierto, y también a señalar la venida del Mesías. Por la noche, cuando las lámparas estaban encendidas, el atrio era teatro de gran regocijo. Los hombres canosos, los sacerdotes del templo y los dirigentes del pueblo se unían en danzas festivas al sonido de la música instrumental y el canto de los levitas. Es interesante rescatar de esta cita que esta fiesta simboliza tanto el cuidado de Cristo, quien es la luz, a través de toda la historia, del cuidado que tuvo de su pueblo, pero también lo es de su venida. Recordemos que Jesús tiene su primera venida, pero también tiene su segunda venida, y el gran problema de los judíos es que confundían estos dos eventos en la vida de Jesús. Lo que quiero decir es que la fiesta de las cabañas tiene su cumplimiento también en la segunda venida de Cristo, cuando venga en la gloria de su Padre, en luz, a ponerle fin al pecado en este mundo y en el universo. Por lo tanto, es una fiesta de gran importancia todavía para conmemorar, porque su cumplimiento aún no ha sido realizado del todo, ¿no es cierto? El conmemorar esta fiesta nos hace pensar en aquel día cuando el Señor venga a buscarnos. Ese es su verdadero y principal cumplimiento. Y vemos que es una fiesta de mucho regocijo, o debería ser de mucho regocijo en todo el pueblo de Dios, una fiesta de absoluta felicidad. Dice que, bueno, en esta fiesta se adornaba Jerusalén con lámparas, especialmente en lo que era el templo, y a partir de aquí quedaba iluminada toda la ciudad, ¿no es cierto? Y ellos sabían que esto representaba al Mesías, pero el Mesías estaba ahí con ellos y ellos no lo reconocían. Y Jesús pensaba, ¿no es cierto?, que en realidad estas lámparas eran un símbolo imperfecto, que un mejor símbolo era el sol
que él mismo había puesto en el cielo. Él se representaba como el sol de justicia, siempre como la luz, ¿no es cierto?, como la luz del mundo. Sin embargo, no podían verlo, ¿no? A pesar de que él les dijo, yo soy la luz del mundo, esto causaba aún más odio principalmente entre los dirigentes que lo escuchaban, porque entre la gente común muchos seguían aceptándolo día a día, ¿no es cierto? Dios es luz, y en las palabras yo soy la luz del mundo, Cristo declaró su unidad con Dios y su relación con toda la familia humana. Fíjense que en esta expresión la sierva del Señor en ningún momento nos cuenta que Dios es una trinidad o que es un grupo de personas o ni siquiera que Dios es un dúo, sino que pone a Dios como una sola persona, como Dios el Padre, y que Cristo, al declararse la luz del mundo, él declara su unidad, su parentesco con Dios. Jesús es luz porque es el Hijo de Dios, es el Hijo de la luz. Jesús también es espíritu porque es hijo de aquel que es espíritu. Él era quien al principio había hecho que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es la luz del sol, la luna y las estrellas. Él era la luz espiritual que mediante símbolos, figuras y profecías había resplandecido sobre Israel. Pero la luz no era dada solamente a los judíos. Como los rayos del sol penetran hasta los remotos rincones de la tierra, así la luz del sol de justicia brilla sobre toda alma. Es interesante ver el relato de la creación porque se nos dice que Cristo separó la luz de las tinieblas, pero no es hasta unos días después, si no me equivoco, el cuarto día, perdónenme si me estoy equivocando, pero lo estoy pensando de memoria, que creó el sol, la luna y las estrellas. Entonces, ¿cómo es que separó la luz de las tinieblas antes de crear las lumbreras? Es porque él mismo era esa luz, ¿no es cierto? Y bueno, sigue diciendo, pero hay uno que está por encima de todos ellos. ¿Por encima de quién? Por encima de todos los hombres que enseñan, ¿sí? La sierva del Señor cuenta que hay muchos hombres que se han levantado a enseñar a través de todos los tiempos, pero hay uno que está por encima de ellos. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hijos de Dios. Y nos dice que a Dios nadie le vio jamás. Solamente el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer a este mundo. Es interesante, ¿no es cierto?, ver que solamente el Hijo de Dios es quien da a conocer a Dios mismo. Eso nos habla de quién es el único Dios verdadero, de quién es Dios el Padre y de la misión de Jesús, ¿no es cierto?, y de la relación de Jesús con ese único Dios verdadero. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El que me sigue, dijo Jesús, no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Con las palabras yo soy la luz del mundo, Jesús declaró ser el Mesías. Es lo que veníamos diciendo, ¿no es cierto? Conocían perfectamente las palabras del Antiguo Testamento, cuando en Isaías dice, también te di por luz de las gentes para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra. Por ese texto sabían que el Mesías iba a ser la luz del mundo. Para los fariseos y gobernantes, esta afirmación parecía una arrogante presunción. Y claro que sí, porque si no hubiese sido el Hijo de Dios mismo quien la decía, hubiese sido una blasfemia, ¿no? Y como ellos no lo reconocían, entonces consideraban que era arrogante y presuntuoso. Pero bueno, no podían tolerar que un hombre semejante a ellos tuviera tales presunciones. Simulando ignorar sus palabras, preguntaron, ¿y vos quién sos? Como se diría acá en Argentina, ¿no? ¿A quién te comiste? ¿Vos quién sos? Acá, bueno, está escrito la frase tú quién eres, ¿no es cierto? Estaban empeñados en forzarle a que él mismo se declarase el Cristo.
su apariencia y su obra era tan diferente de las expectativas del pueblo. ¿Cuáles eran las expectativas del pueblo? Un hombre noble de gran porte que se sentara en el trono de David y gobernara Israel venciendo a todos sus enemigos y lo pusiera como la capital del mundo. Pero este nazareno, carpintero, y ahora vamos a ver que también lo intentan insultar diciéndole nacido de fornicación. Entonces, dice que su apariencia y su obra eran tan diferentes de las expectativas del pueblo que, como sus astutos enemigos creían, una proclama directa de sí mismo como el Mesías hubiese provocado su rechazamiento como impostor. Pero a su pregunta, ¿tú quién eres?, él replicó: el que al principio también os he dicho. Lo que se había revelado por sus palabras se revelaba también por su carácter. Él era la personificación de las verdades que enseñaba. Y acá podemos agregar que las verdades que él enseñaba era que la gente pudiese conocer a Dios, la ley de Dios, el carácter de Dios. Por eso él era una personificación del carácter de Dios. Y fíjense cómo siempre él muestra su sujeción al Padre, al único Dios verdadero. Nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Porque yo lo que a él agrada hago siempre. Y acá Jesús está tirando un palito, ¿no es cierto? Como diciendo, yo hago lo que a Dios le agrada. ¿Y ustedes? No procuró probar su pretensión mesiánica, sino que mostró su unión con Dios. Si sus mentes hubiesen estado abiertas al amor de Dios, hubiesen recibido a Jesús. Y esta verdad también la hemos visto en capítulos anteriores, ¿no es cierto? Que solamente el que se convierte a Dios puede ser llevado a Cristo. Nadie va a aceptar a Jesús como hijo de Dios si no está convertido al Dios verdadero. Muchos entonces lo seguían escuchando y se convertían, mientras otros aumentaban más su odio y lo querían matar, ¿no es cierto? Ellos en un momento también le propusieron: nosotros somos hijos de Abraham, como diciendo nunca servimos a nadie, cuando en realidad se habían pasado la vida como esclavos, ¿no? De Egipto, de Babilonia, de Medo-Persia, en algún punto también de Grecia, ahora de Roma. Sin embargo, Jesús les dice: todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder, no es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. Jesús les dijo, ¿no es cierto? De cierto te digo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado, ¿no es cierto? Y Cristo vino a romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma. Así que si el Hijo, ¿qué Hijo? El Hijo de Dios. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es esa ley del pecado y de muerte? Son esas tendencias hereditarias y cultivadas que, aunque nosotros con la mente querramos hacer el bien, no podemos, hacemos el mal, como decía Pablo. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer hago, decía Pablo, ¿no? Esa es la ley del pecado, de la cual Cristo nos vino a liberar, ¿no es cierto? En la obra de la redención no hay compulsión, no se emplea ninguna fuerza exterior. O sea, Dios no te obliga, ¿no? Sino que bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quién ha de servir. En cambio, en el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, esto es clave, ¿no? El alma que se entrega a Cristo, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí, o yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? En este cambio que se produce cuando Cristo está en el alma,
hay la más completa sensación de libertad. Y acá señalé un párrafo que para mí es tremendo y que nos va a traer dos lecciones diferentes, pero que tienen que ver con el mismo principio, ¿no? Los fariseos habían alegado ser descendientes de Abraham. Sin embargo, acá la sierva de Dios nos dice que la simple descendencia de Abraham no tenía ningún valor. Y yo voy a agregar a esto que el pretender hablar en hebreo no tiene ningún valor, el mencionar los nombres o los supuestos nombres en un hebreo que ya ni siquiera existe, que no sabemos cuáles son las vocales, el pretender creer que es un idioma más santo que el resto, no tiene ningún valor. Sin una relación espiritual con Él, con Cristo, la cual se hubiese manifestado poseyendo el mismo espíritu y haciendo las mismas obras, ellos no serían sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que ni hablar en hebreo, que ni usar un tzitzit, que ni volver a tradiciones mesiánicas, que ni siquiera tener apellidos de descendencia judía, todo esto no te hace ser hijo de Abraham, sino tener el mismo espíritu de Cristo Jesús. Tener el mismo espíritu que tuvo Abraham, que tuvo el espíritu de Cristo. Hacer las obras de Abraham, ¿no es cierto? Y este mismo principio también se aplica con igual propiedad a una cuestión que se ha agitado por mucho tiempo al mundo cristiano. La cuestión de la sucesión apostólica. O sea, ¿quién puede ser pastor? ¿Quién puede ser un maestro de las Escrituras? Esto ha sido de discusión a través de todos los siglos, desde que se fundara la primera iglesia y que empezara después a caer en apostasía. Y esta misma pregunta todavía hay muchos que se la hacen y tienen respuestas incorrectas. ¿Quién puede ser pastor? ¿Quién es pastor? ¿Quién es un ministro? Y la respuesta es que así como la descendencia de Abraham no se probaba por el nombre y el linaje, sino por la semejanza del carácter, así también la sucesión apostólica tampoco descansa en la transmisión de la autoridad eclesiástica. Por favor, subrayemos esto. La sucesión apostólica no descansa en la transmisión de la autoridad eclesiástica, ¿sí? Ser ministro no significa que otro ministro te haya elegido porque estudiaste en la universidad de su religión, entonces los mismos ministros se van eligiendo así sucesivamente a través de los años y para ser ministro tenés que ir a una universidad, recibirte con un título en esa universidad, entonces los ministros dicen que vos sos ministro y así el pueblo te considera como ministro. Esto no es lo que dice la sierva del Señor, sino que es una relación espiritual. ¿Con quién? Con Cristo, con Dios, con el único Dios verdadero. Una vida movida por el espíritu de los apóstoles. ¿Cuál era el espíritu de los apóstoles? El mismo espíritu que Jesús sopló sobre ellos, el espíritu de Cristo. El creer y enseñar las verdades que ellos enseñaron. ¿Cuáles verdades enseñaron? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces cualquiera que igualmente diga ser ministro y que muestre un título universitario, mientras no declare que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, no está enseñando lo mismo que los apóstoles. Por lo tanto, ahí no hay ninguna sucesión apostólica. Esta es la verdadera evidencia de la sucesión apostólica. Tener el espíritu que ellos tuvieron y enseñar lo que ellos enseñaron. Esto es lo que constituye a los hombres sucesores de los primeros maestros del Evangelio. Jesús les dijo, si ustedes en realidad fueran hijos de Abraham, harías las obras de Abraham, ¿no es cierto? Pero vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿A quién se refería con vuestro padre? Al diablo. ¿Por qué? Jesús no los quería ofender,
sino que él leía sus corazones, él leía que ellos lo querían matar. Entonces, él les decía, ustedes son hijos de su padre porque fue el primer homicida. Y en mofa, en burla, en forma de burla, como decía anteriormente, ellos respondieron, nosotros no somos nacidos de fornicación como vos, porque nosotros tenemos padre, no como vos, que naciste con ese cuento que nos quieren venir a decir de una madre virgen, cuando ni siquiera se había casado. Hijo de fornicación sos vos. Nosotros tenemos un padre y ese padre es Dios. Esa fue la burla, el ataque, la espada que quisieron clavarle a Jesús. Sin embargo, Jesús, sin entrar en ese juego de baja calaña, les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Subrayé este pedacito porque hay un texto que dice que Jesús salió de Dios y muchos le dan la interpretación de que salió simplemente de venir de un lugar, del lugar donde estaba Dios. Sin embargo, acá la sierva del Señor, en la forma en la que ella menciona este versículo, utiliza los dos términos. De Dios he salido y de Dios he venido. O sea, de Dios he salido porque soy su hijo y de Dios he venido porque vengo de donde Él está. Entonces, esta frase de Dios he salido se aplica a las dos circunstancias, al ser hijo y al venir de donde Él está. En ese momento, los fariseos no se convencían de pecado, no se convencían de que estaban en el error y no podían reconocer a Cristo. Sin embargo, dice que muchos estaban creyendo, incluso hasta los demonios estaban obligados a confesar, sé que eres el Santo de Dios. Jesús volvió la ley a la vista del cielo, vivió, la ley a la vista del cielo y de los mundos no caídos, y también de los hombres pecadores, también a la vista de estos rabinos y fariseos homicidas. Delante de los ángeles, de los hombres y de los demonios, había pronunciado, sin que nadie se la discutiese, palabras que si hubiesen procedido de cualesquiera otros labios, hubiesen sido blasfemias. Yo, lo que a él agrada, hago siempre. Solamente Jesús podía decir esto, ¿no es cierto? El hecho de que a pesar de que no podían hallar en él pecado, a pesar de que no hallaban en él pecado, no recibían a Cristo. No lo querían recibir. Y esto probaba que ellos no estaban en comunión con Dios. No reconocían la voz de Dios en el mensaje de su Hijo. No reconocían que Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Su odio no se los permitía, su orgullo. La lección es verdadera para todos los tiempos. Muchos hombres se deleitan en sutilizar, criticar y buscar en la palabra de Dios algo que poner en duda. Y esto especialmente lo digo en el tema de Jesús como Hijo de Dios. Siempre le buscan la vuelta, no, que engendrado en realidad no es engendrado, que significa que hay uno solo que es igual a Dios, pero que en realidad existe desde siempre, por eso que hijo solamente es un título, que están jugando un juego de roles. Se deleitan en sutilizar, criticar y buscar en la palabra de Dios algo que poner en duda. Piensan que de esa manera están dando muestras de independencia, de pensamiento y agudeza mental. Suponen que están condenando la Biblia, cuando en verdad se están condenando a ellos mismos. Ponen de manifiesto que son incapaces de apreciar las verdades de origen celestial y alcance eterno. Y esto no hay que enorgullecerse de poder entender que Jesús es el Hijo de Dios, porque esto no es de nosotros mismos,
sino que el discernimiento de las cosas espirituales y de alcance eterno solamente vienen de Dios, y Él puede ponerlas en nuestra mente. Aquel que teniendo esta verdad se crea orgulloso, ¿sí? Y se crea más que los demás, en realidad está en la misma posición que los otros, que los anteriores. En presencia de la gran montaña de la justicia de Dios, su espíritu no siente temor reverencial. El espíritu de los fariseos no siente un temor reverencial. Se ocupan, fariseos antiguos y fariseos modernos, ¿no es cierto? Se ocupan en buscar pajas y motas, con lo cual revelan una naturaleza estrecha y terrena, un corazón que pierde rápidamente su capacidad para comprender a Dios. No llegan a comprender al único Dios verdadero y a su Hijo, porque son estrechos de mente, porque tienen mente carnal, porque no han aceptado a Cristo en su corazón, que es la mente espiritual. Aquel cuyo corazón ha respondido al toque divino, buscará lo que aumente su conocimiento de Dios y refine y eleve su carácter. Si la Biblia dice, nosotros no tenemos más de un Dios el Padre y un Señor Jesucristo, y si la Biblia dice que Dios envió a su único Hijo al mundo, eso es suficiente. No hay que buscar paja y mota, no hay que poner en duda, no hay que tratar de retorcer. Es el toque divino que nos está diciendo que hay un solo Dios verdadero, el Padre, y su Hijo Jesucristo, engendrado de su seno. Es el toque divino que nos está llamando, y rechazarlo es hacer lo mismo que hicieron los judíos. Como una flor se torna al sol para que sus brillantes rayos le den bellos colores, así se tornará el alma al sol de justicia, a Cristo. Nuestro corazón tiene que buscar a Cristo, para que la luz del cielo embellezca el carácter con las gracias del carácter de Cristo. Eso es el Espíritu Santo, hermanos. El carácter de Cristo en nosotros, su manifestación espiritual en nosotros, Él mismo de forma invisible en nosotros, el Hijo de Dios en nosotros. Ellos, los judíos, seguían invocando a Abraham como si eso los hiciese más santos. Sin embargo, Jesús les dijo, Abraham me quería ver y Abraham me vio, y ustedes dicen ser hijos de Abraham y ustedes no me ven. ¿Cómo es esto de que Abraham vio a Cristo? Fíjense lo que dice la sierva del Señor. Abraham había deseado mucho ver al Salvador prometido. Elevó la más ferviente oración para que antes de su muerte pudiera contemplar al Mesías. Y vio a Cristo. Se le dio una comunicación sobrenatural y reconoció el carácter divino de Cristo. Recordemos que Cristo, la palabra Cristo, significa el Hijo del Dios vivo. Vio su día y se gozó. Abraham vio cuando Jesús iba a venir a esta tierra. Se le dio una visión del sacrificio divino por el pecado. Y también en su vida tuvo una ilustración de ese sacrificio en su propia vida. Recibió la orden, toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Sobre el altar de sacrificio colocó al hijo de la promesa, el hijo en el cual se concentraban sus esperanzas. Entonces, mientras aguardaba junto al altar con el cuchillo, levantando para obedecer a Dios, oyó una voz del cielo que le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Se le impuso esta terrible prueba a Abraham para que pudiera ver el día de Cristo y comprender el gran amor de Dios hacia el mundo, tan grande que para levantarlo de la degradación dio a su Hijo unigénito, para que sufriese la muerte más ignominiosa. Aquellos que siguen negando que Jesús es un Hijo real de Dios, no pueden entender o no pueden explicar
¿Cómo puede ser que un Dios tan malvado y tiránico haga que Abraham tuviese que sacrificar a su hijo verdadero, al hijo que él engendró, cuando ese mismo Dios en realidad no mandó a ningún hijo, sino que mandó uno que era igual a él, con el cual juegan a que son padre e hijo? Qué Dios tremendamente malvado. Sin embargo, en ese Dios cree la mayoría. Un Dios que no envía a un hijo real, sino a alguien que tiene un título de hijo. Pero sin embargo a Abraham sí le hizo sacrificar un hijo real. Son las cosas inexplicables, ¿no es cierto?, de no aceptar al único Dios verdadero y tener doctrinas espurias, ¿no? A Abraham se le mostró que al dar a su único hijo para salvar a los pecadores de la ruina eterna, Dios hacía un sacrificio mayor y más asombroso que el que jamás pudiese hacer el hombre. Tremendo, ¿no es cierto? Esta es la base del Evangelio. Dios envió a su Hijo al mundo. Es la base de todo el Evangelio. Si alguien intenta destruir esta base, no le queda absolutamente nada. Tienen que tachar Juan 3:16 de la Biblia y se quedan sin Evangelio. Solamente el Hijo de Dios puede cargar con la culpa del mundo. No un igual, no un amigo, no un coigual, un coeterno. Solamente el Hijo de Dios. Con solemne dignidad Jesús respondió: de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Ese yo soy, nosotros lo leemos en español, pero sin embargo, Jesús en ese momento pronunció su nombre, el nombre de Dios, el nombre que él heredó de su padre, ese nombre que se le había declarado a Moisés, ¿recuerdan en la zarza ardiente? Cuando Moisés le dijo, y cuando me pregunten, ¿quién le digo que eres tú o cómo te llamas? Y él le dijo, yo soy. Yo soy, ese es el nombre con el cual el Señor se declaró a Moisés y a su pueblo. Y como ese era un nombre sagrado, que incluso los judíos evitaban mencionar, ahora de repente quedaron mudos porque Jesús lo había mencionado. No solo que lo mencionó, sino que dijo, yo soy. Cayó el silencio sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios dado a Moisés para expresar la presencia eterna había sido reclamado como suyo por este rabino Galileo. Se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia, el que había sido prometido a Israel, cuya procedencia es de antiguo tiempo, desde los días de la eternidad. Fíjense lo que sigue diciendo la sierva, ¿no? Cuya procedencia es de antiguo tiempo, desde los días de la eternidad. Y cuando ella dice desde los días de la eternidad, que es sinónimo de antiguo tiempo, no está diciendo que no tiene principio, sino que está diciendo que es tan atrás, pero tan atrás, que no se puede calcular. Pero que no significa que no tenga principio, porque Jesús, al ser hijo, tiene un principio de muy antiguo tiempo, desde aquellos días de la eternidad que no se pueden contar, pero nació de Dios. Porque era y reconocía ser hijo de Dios, estaban resueltos a matarlo. Ahora muchos del pueblo, adhiriéndose a los sacerdotes y rabinos, tomaron piedras para arrojárselas. Mas Jesús se encubrió y salió del templo, atravesando por medio de ellos, y se fue. Al final se confirmaban todas las conjeturas que Jesús hablaba, ¿no es cierto? Conjeturas para los demás, pero para él eran verdades, que ellos hacían las obras de su padre el diablo, porque eran homicidas. Cuando él dijo yo soy, lo quisieron matar, estuvieron a punto de matarlo. Cuando Jesús salió del lugar se encontró con un ciego, y acá continúa la historia, que vamos a tratar de resumir lo máximo posible, al que pone lodo en sus ojos y le dice ve a lavarte al estanque.
siendo sábado, y el ciego quedó con su vista recobrada. Y se armó un escándalo porque todo el mundo lo conocía, que era ciego de nacimiento. Lo acusaban de que él había pecado o que habían pecado sus padres. Incluso sus discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús da por tierra con esta falsa enseñanza de que Dios es el que castiga a la gente por el pecado, cuando en la Biblia está la historia de Job y enseña que Satanás es el que causa el sufrimiento. Y Jesús dice, ninguno es culpable, sino que para gloria de Dios este hombre nació ciego, para que la gloria de Dios se manifestara. Por eso quedó ahora curado. Pero ahora en Jerusalén, donde ya no estaba Jesús, pero sí ahora estaba este ciego, los fariseos lo llevan al concilio, al Sanedrín, e intentan ridiculizarlo, engañarlo, acusarlo de que en realidad no era ciego, ponen en duda sus palabras, llaman a los padres de este pobre hombre. Todo un escándalo para tratar de negar este milagro. Pero sin embargo, para muchos este milagro resultó ser la última evidencia de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios y que estas obras no podía hacerla un apóstata o un impostor. Jesús se enteró de lo que había sucedido con este ciego y se lo volvió a encontrar, ¿no es cierto? Y hallándolo poco después le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Por primera vez el ciego miraba el rostro de aquel que le sanara. Delante del concilio había visto a sus padres turbados y perplejos, había mirado los ceñudos rostros de los rabinos. Ahora sus ojos descansaban en el amoroso y pacífico semblante de Jesús. Antes de eso, a gran costo para él, le había reconocido como delegado del poder divino. Ahora se le concedió una revelación mayor. ¿Por qué dice a gran costo? Porque la historia cuenta que lo desglosaron por reconocer delante de todos que Jesús era Hijo de Dios. Desglosar en ese tiempo era un castigo tremendo porque quedaba repudiado por todo el resto del pueblo. No se podía recibir ningún tipo de bendición ni circuncisión, no podía participar de los cultos, ni de un casamiento, ni de nada. Quedaba totalmente desterrado del pueblo, de la religión. Entonces, a la pregunta del Salvador, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ciego respondió, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús dijo, y le has visto, y el que habla contigo él es. Y el hombre se arrojó a los pies del Salvador para adorarle. No solamente había recibido la vista natural, sino que habían sido abiertos los ojos de su entendimiento. Cristo había sido revelado a su alma y le recibió como el enviado de Dios. Fíjense cómo es interesante que los grandes eruditos y maestros religiosos que estudian teología en aquel tiempo y ahora no logran reconocer al Hijo de Dios. Sin embargo, la gente humilde que acepta a Cristo y lo deja entrar en su corazón, a ellos les son abiertos los ojos espirituales y pueden reconocer al Hijo de Dios. Pasó en ese tiempo y sigue pasando ahora. Si Dios hubiese hecho imposible para vosotros ver la verdad, vuestra ignorancia no implicaría culpa. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad está al alcance de todos y no se necesita estudiar teología para reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Está al alcance de los más humildes e ignorantes. Mas ahora decís, vemos. Os creí capaces de ver, pero en realidad rechazan al único medio por el cual podrías recibir la vista, el Hijo de Dios. A todos los que percibían su necesidad, Jesús le proporcionaba ayuda infinita, pero los fariseos no confesaban necesidad alguna. Rehusaban venir a Cristo y por lo tanto fueron dejados en una ceguedad de la cual ellos mismos eran culpables. Jesús dijo, vuestro pecado permanece con ustedes. Y fíjense, no es casualidad que el mensaje de la iglesia de la Odisea
Dice, crees que eres rico y te has enriquecido, pero no sabes que eres pobre, miserable, ciego y desnudo. Esta palabra ciego o este reproche de ceguera al pueblo de la Odisea tiene que ver con que no reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. No lo reconocen. La iglesia de la Odisea rechaza que Jesús sea el Hijo de Dios por medio de la doctrina de la Trinidad, doctrina en la cual no creían ni los apóstoles, ni los pioneros adventistas, ni la sierva del Señor que escribió este libro, Elena G. de White. Por lo tanto, todos aquellos que digan o que quieran ser descendientes de la Iglesia Apostólica, que quieran tener la creencia de los apóstoles, que quieran ser parte del pueblo adventista, deben necesariamente aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Y no hay más vuelta que darle a este asunto. Esta es la base del Evangelio, es la mayor verdad del universo. Es que Dios, el único Dios verdadero, envió a su único Hijo unigénito a morir por todos nosotros. Dios te bendiga, hermano. Deseo que el Señor pueda abrir tus ojos espirituales, si aún no lo ha hecho. Que puedas entregarte al Señor Jesús para que pueda vivir en su corazón y que lo puedas reconocer como el verdadero Hijo de Dios, engendrado del único Dios verdadero, de Dios el Padre. Bendiciones y hasta la próxima.